el podcast desde mi camión. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos ahora a un podcast más avanzando en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Hoy, hermanos, vamos a hablar de lo que es la pregunta, ¿quién es Jesús? Según este devocional que estamos llevando, que se llama Una mirada devocional a la narración de Juan de la vida y muerte del Señor Jesús. Esa es la primera parte de este tema, ¿quién es Jesús? Este es el podcast número 18 del Evangelio de Juan y estamos entrando al capítulo número 7 de este Evangelio. Así que el autor de este devocional nos pide de una manera amable que nos situemos en el Evangelio de Juan y vayamos al capítulo 7 para iniciar este capítulo en lectura. Y bueno, yo me estoy posicionando en el capítulo número 7 y voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 24. Quien tenga su Biblia a la mano, por favor acompáñenme. También me pueden acompañar con una taza de café, con agua, con un té. Yo estoy tomando agua. Estoy en mi camión y es tiempo de devocional. Me están cargando y es tiempo de devocional. Bueno, así dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Ahí ya se me cayeron todas estas hojitas que tengo. Vamos a sacarlas todas. Bien, dice así la palabra de Dios. Ahí dispensen el ruido, hermanos, pero es parte del ambiente, ustedes saben. Después de esto, Jesús anduvo por Galilea. No quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta judía de las cabañas y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos de allá vean las obras que haces. Porque el que quiere darse a conocer no actúa en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun los hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Vuestro tiempo siempre está presto. El mundo no puede aborreceros a vosotros, a mí me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía porque mi tiempo no se ha cumplido aún. Dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos subieron, él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está? La gente hablaba mucho de él entre la multitud y unos decían: es bueno, y otros decían: no, sino que engaña a la gente. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. A mediados de la fiesta, Jesús subió al templo y empezó a enseñar. Y los judíos se maravillaban y decían: ¿cómo sabe de letras sin haber estudiado? Jesús respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es veraz, y no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué me procuráis matar? Respondió la gente: demonio tienes. ¿Quién quiere matarte? Jesús respondió: una obra hice, y todos os maravilláis. Moisés os dio la circuncisión, aunque no es de Moisés, sino de los patriarcas. Y vosotros circuncidáis a un niño en sábado. Si en sábado se circuncida a un niño para no quebrantar la ley de Moisés, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané a todo un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, vamos a introducirnos, hermanos, en el precioso devocional.
Y vamos a introducirnos al devocional que nos tiene preparados este hermano. Dice así: ¿quién es Jesús? Esta ha sido una de las preguntas más discutidas en el mundo. Era discutida entre los líderes judíos en los días que Cristo caminaba sobre la tierra. Pilato se hizo la pregunta en su propio corazón antes que crucificara a nuestro Señor Jesús. Los apóstoles contestaron esta pregunta muchas veces a todo lo largo de su ministerio. En nuestros días continúa la discusión. En seminarios teológicos y universidades, a todo lo largo de nuestras naciones, la pregunta de quién es Jesús se está discutiendo todavía. En las dos meditaciones siguientes, examinaremos las ideas de la gente de la época de Jesús referente a su identidad. Se estaba acercando el tiempo para la fiesta de los tabernáculos. Jesús se había estado manteniendo fuera de la región de Judea porque los judíos estaban tratando de matarle. Con la aproximación de la fiesta judía de los tabernáculos, Jesús se vio forzado a dejar Galilea y hacer el viaje a Judea. Mientras se preparaban para la fiesta religiosa, los hermanos de Jesús vinieron a él con una sugerencia. Le dijeron a Jesús que este banquete sería el tiempo ideal para que él se diera a conocer. Las personas se reunirían en Jerusalén de muchas partes del mundo judío. Sería el tiempo ideal para que él mostrara su poder y ganara un mayor grupo de seguidores. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le dijeron sus hermanos. Solo podemos preguntarnos lo que los hermanos de Jesús pensaban de él y su ministerio. El versículo 5 nos dice que no creían en él. ¿Es usted el único cristiano en su familia?, pregunta el autor. Jesús sabe lo que no es tener el apoyo espiritual de los miembros de su familia. Sus hermanos veían a Jesús como un personaje público. Le veían como un promotor de nueva verdad. Le vieron como una persona que hacía buenas obras. Le veían como un taumaturgo. Aun cuando sus hermanos tenían respeto por lo que el Señor hacía, el Señor Jesús, no creían en él, que era el Hijo de Dios. Esta actitud ha continuado hasta nuestros días. Hay muchas personas que ven al Señor Jesús del mismo modo. Le ven como un hacedor de buenas obras. Le ven como un gran maestro. Le ven como un hombre cuya enseñanza necesita ser respetada. Sin embargo, esto es hasta donde ellos están dispuestos a ir. Para estas personas, la cristiandad es una filosofía de la vida. Es un estilo de vida. Respetan las enseñanzas y el ejemplo de Jesús y ven estos como algo muy digno de elogio. Le siguen porque creen en sus ideales. Cuando sus hermanos plantearon el asunto de que el Señor Jesús fuera a Jerusalén para darse a conocer, Jesús les recordó el odio de los judíos hacia él. Esto lo leemos en el versículo 6 y 7. Sus hermanos podrían ir a Jerusalén sin miedo. No eran odiados. Sin embargo, en cuanto a Jesús, él predicaba en contra de la hipocresía que él veía a su alrededor. Él se expresaba públicamente contra la maldad de su época. Los judíos le odiaban por lo que él decía de ellos. Le odiaban porque él amenazaba sus reputaciones. Querían matarle. Jesús alentó a sus hermanos a ir a Jerusalén sin él. No era el momento para él ir. Jesús no estaba interesado en buscar el tipo de seguidores que sus hermanos pensaban que él debería de tener. Él sabía que él podía hacer algunos milagros y habría un grupo de seguidores detrás de él. Sin embargo, estas personas le abandonarían en el momento en que él les hablara de su pecado. ¿Cuán fácil es en nuestros días estar interesado en un Jesús que protege, que conforta, que cura, pero no en un Jesús que nos invita a entrar en el autonegación y la muerte al ego? Jesús les recordaría a sus discípulos después en su ministerio que los que quisieran seguirle primero tendrían que tomar su cruz. Él les dijo que no había otra manera de seguirle. Este tipo de Jesús era más difícil de aceptar. Jesús fue a Jerusalén en secreto. Los judíos le andaban buscando. El gentío también andaba buscando a Jesús. Había gran división en ese gentío sobre quién era él.
Algunos sentían como los hermanos de Jesús, que él era un buen hombre cuya enseñanza tenía que ser respetada. Sus milagros le habían mostrado que él estaba caminando cerca de Dios. Otros le rechazaban completamente. Esos que le rechazaban se atrevieron a decir que él era un engañador. Habían oído su enseñanza, habían presenciado sus milagros, sin embargo, creían que nuestro Señor era un impostor. Se negaban a atribuirle sus milagros al poder de Dios. Se negaban a aceptar su enseñanza. Para ellos Jesús estaba engañando a las personas para sus propios fines. En nuestros días, los medios noticiosos han reportado casos de líderes religiosos que han sido expuestos como engañadores. Vinieron en el nombre de la verdad, vinieron en el poder de hacer señales y prodigios, son hombres y mujeres de autoridad y habilidad increíble, tuvieron éxito en reunir grandes grupos de seguidores, pero eran engañadores. Así era como los judíos veían a nuestro Señor. A mitad de la fiesta, el Señor Jesús comenzó a enseñar en el templo. Cuando los judíos le oyeron, estaban asombrados de su conocimiento. Se preguntaban cómo era posible que un hombre sin ninguna educación formal teológica y bíblica pudiera saber tanto. A esta pregunta el Señor contestó: «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió». Jesús procedió a decirle a sus oyentes que la única manera que podrían asegurarse de que Él estaba enseñando la verdad era si estaban viviendo en la voluntad de Dios. Cualquiera de una mente abierta que busca hacer la voluntad del Padre sabría que Jesús estaba enseñando la verdad. Si usted no conoce la verdad, usted no la puede juzgar. Si usted nunca ha experimentado la verdad de Dios en su propia vida, ¿cómo usted puede decir que los que han experimentado están errados? Esto era una verdadera bofetada en la cara de los fariseos. Jesús les estaba diciendo que nunca habían experimentado la verdad, porque estaban viviendo en el error. No tenían forma de juzgar si lo que él estaba diciendo era cierto. Posiblemente, pensando en lo que sus hermanos le habían dicho, Jesús les recordó a los líderes que él no vino a buscar la alabanza de los hombres, sino a hacer la voluntad del Padre. Había aquellos que le habían estado acusando de buscar un grupo de seguidores para su propia gloria. ¿Era Jesús un hombre obsesionado con su propia gloria y su propio honor? ¿Era él un hombre que vivía su vida en busca de la alabanza de los hombres? Había algunos que se sentían que esta era su motivación. Sin embargo, una simple mirada a la vida de nuestro Señor desmentiría a estas personas. En toda la Sagrada Escritura nunca vemos a Jesús pensando en sí mismo. Él siempre está atendiendo a otros. Él sanaba y expulsaba a demonios, recordándoles a las personas que no les dijeran a otros lo que él había hecho. Cuando las personas vinieron a hacerle rey, él se alejó de ellas. Cuando sus hermanos le dijeron que él necesitaba hacer más de sus obras en público para que la gente le viera, él se negó a escucharles. Satanás un día le dijo a nuestro Señor que si él solo se postrara ante Satanás, ante él le daría los reinos del mundo. Y Jesús se negó. Jesús sabía que los fariseos estaban enojados con él porque él había sanado a un hombre en sábado judío. Le veían como un infractor de la ley. Estaban tratando de poner en duda su ministerio. Jesús les desafió en este asunto. Él les recordó de cómo estaban dispuestos a circuncidar a un hombre en el sábado judío, pero se negaban a permitir sanación física. Él les desafió por esta falta de compasión, porque él había exhibido la compasión en el sábado judío hacia un hombre que había sido un inválido durante 38 años. Trataban de matarle. Jesús les mostró su hipocresía. Estaban más preocupados por sus tradiciones de lo que estaban por las personas. Alegaban que él actuó mal porque él sanó a un hombre en el sábado judío, pero no tenían ningún problema en cometer un asesinato para deshacerse de Jesús. Había una inconsistencia muy triste aquí. Lo que Jesús dijo a los fariseos los hirió profundamente. Lo acusaron de estar poseído por un demonio. Para el fariseo, Jesús estaba proponiendo otra religión. Él era un enemigo de sus costumbres y prácticas religiosas. Le odiaban a él y a lo que él representaba. Le acusaron de ser un fanático inspirado por Satanás y un radical poseído por un demonio que busca hacer trizas todo lo que les había sido transmitido a ellos
de sus antepasados espirituales. En la época de Jesús, ¿qué pensaba la gente de él? Hemos visto al menos 4 propuestas diferentes en esta sección de la Sagrada Escritura. ¿Cómo duele a aquellos de nosotros que hemos aceptado al Señor Jesús como el Hijo de Dios presenciar estas respuestas a nuestro Salvador? Les aseguro que el Señor Jesús no es ninguna de las cosas que hemos mencionado. El apóstol Juan, cuando él escribió el libro, estaba consciente de la confusión con respecto a la identidad de Jesús. Su propósito de escribir su evangelio fue aclarar esta confusión. Dice así su palabra: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo leemos en este mismo Evangelio, capítulo 20, versículo 31. Confío que a medida que continuemos en este estudio del Evangelio de Juan, usted también encontrará una respuesta para esta importantísima pregunta a la identidad del Señor Jesús. Bueno, hermanos, hemos terminado con este precioso devocional. ¿Quién es Jesús? Y bueno, hemos escuchado cómo los fariseos atacaban al Señor Jesús, hablándole que tenía demonio, hablándole que él hacía los milagros por medio de Satanás. Y muchas de las veces esta misma pregunta se escucha a lo largo y ancho de nuestra época. Hoy en día también nosotros escuchamos mucho respecto a quién es Jesús, y cada quien da su opinión. Todos tienen una buena opinión o mala opinión respecto a quién es Jesús, pero considero que nuestras opiniones no deben de ser las que prevalezcan. Considero que la opinión debe de ser sola y únicamente la que tiene la Biblia propia de lo que habla de quién es nuestro Señor Jesús. Por eso dice este autor en Juan 20:31, porque estas se han escrito. ¿Qué son estas? Estas palabras, estos testimonios se han escrito para que creáis en el Señor Jesús, que Él es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la necesidad de creer en el Señor Jesús es grande para cada uno de nosotros, y también es importante tener la creencia apropiada de quién es el Señor Jesús. Hay quienes dicen que el Señor Jesús simplemente es un gran maestro o que fue un gran profeta, pero no le dan la atribución de lo que verdaderamente Él es, el atributo de lo que verdaderamente Él es. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, engendrado, no creado. Él es el Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y a muchas personas, incluso a muchos cristianos, les duele mucho aceptar que el Señor Jesús es Dios mismo. Es complicado entenderlo, pero no es para que lo entendamos, es para que lo creamos. Por eso es fe. Va más allá de nuestra capacidad de comprensión, pero es fe, simplemente es fe en el Señor Jesús, que Él es Dios quien viene a salvarnos. Nadie más podía venir a salvarnos, hermanos. Hermanos, los dejo hoy con este devocional. Mediten en lo que hemos escuchado. Si quieren repetir este podcast, repítanlo, escúchenlo nuevamente con paciencia. El día de mañana o la próxima sesión que tengamos de este devocional del Evangelio de Juan, vamos a continuar con la segunda parte. Entonces, es un complemento de 2 partes para tener más claridad respecto a quién es nuestro Salvador. Pero escuchen este podcast, saquen sus conclusiones y órenle al Señor Jesucristo, órenle a nuestro Padre Eterno en el Espíritu, para que podamos tener el discernimiento verdadero de quién es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesús. Hermanos, los dejo este precioso día. Que Dios los bendiga y vamos a seguir avanzando en este Evangelio. Nos pueden acompañar también en las transmisiones en vivo que estamos teniendo todos los lunes a las 5 de la mañana. Tratamos diferentes temas del Evangelio, tratamos diferentes temas de la Biblia, todo respecto a lo que nos habla la palabra de Dios, en una doctrina bautista reformada. Entonces, cualquier cosa que les interese, bueno, vamos a estar ahí a las 5 de la mañana a través de Facebook Live.
Pueden acercarse aquí en las descripciones. Yo les dejo los datos para que puedan acercarse a la página y suscribirse si así lo desean. Y estar atentos a las transmisiones en vivo todos los lunes 5 de la mañana. Y también pueden acercarse también a la página de Facebook, donde también estamos subiendo material diario, devocionales diarios. Son en vivo, pero se quedan grabados ahí. Entonces pueden escucharlos ya sea en la mañana o en la tardecita. Son devocionales matutinos. Pero en el momento que ustedes los escuchen, bueno, pues es la palabra de Dios. Y estoy seguro que les puede edificar en el momento que ustedes lo abran, en el momento que ustedes lo escuchen. Y lo escuchen con la devoción de buscar respuesta en la palabra de Dios. Son devocionales del ministro Carlos Spurgeon, de día y noche de esos devocionales. Hermanos, los dejo este precioso día. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima.